Vamos a escuchar ahora la predicación de este segundo día de la novena de la gracia en honor a San Francisco Javier, en este lema de San Francisco Javier y la pedagogía de la amistad, en la que el padre José María Guibert nos va descubriendo la espiritualidad que movía a San Francisco Javier. El título de hoy es Interclasismo, estar con todas y todos. Le escuchamos. Buenas tardes. Saludeo, Mendial de Colaunei. Continuamos con nuestra novena de la gracia, con la segunda jornada, y el tema propuesto este día como meditación tiene como título Interclasismo, estar con todas y todos. Estar con todos es algo que practicó Javier y llamó la atención. Es algo que nos vendría bien. Javier siguió una pauta original de San Ignacio y que se ha transmitido en la compañía de Jesús. Abrirse a los demás, salir de uno mismo. Al Papa Francisco le gusta decir iglesia en salida. Para esto hay que romper moldes, salir de lo que conoces, de tu zona de confort y estar con personas y colectivos distintos a ti. Ya lo dejó escrito San Pablo, hacerse todo a todos, a esclavos y libres, a judíos y a griegos. Es algo que hizo cuando sintió que tenía que comunicar y transmitir la buena nueva de Jesús. Y comienzo leyendo una cita de San Pablo en la carta a los Corintios. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. San Pablo habla de judíos, de no judíos, débiles y no débiles. En nuestras sociedades siempre hay grupos, partidos, hasta castas o etnias, clases sociales, grupos idiomáticos o culturales, así es la vida y la historia. La Iglesia quiere ser católica, es decir, universal o para todos. Eso es lo que significa en griego católicos, católico, universal. Por eso la Iglesia quiere ser, como digo, para todos, creyentes y no creyentes, personas de todas las culturas y religiones del mundo. Esto implica diversidad, unión en la diversidad, también inclusión, y en otro orden, plenitud de la fe, ir a lo profundo de la revelación que viene de la Escritura y la tradición. Javier y la Iglesia de aquella época fueron ejemplo de abrirse a otros mundos con su mentalidad, y la Iglesia europea se expandió por Oriente y Occidente. Javier, por un lado, se habría ser enviado a otras culturas y religiones, e hizo algo más. En cada cultura, en cada ciudad o país en el que misionó, estuvo con personas de distinta clase y condición social. Eso fue muy llamativo. Y ese abrirse a los demás, abrirse con otras clases, a otras clases, tiene una particularidad si quieres que sea inclusivo. Tiene una orientación o sentido o dirección. Es abrirse hacia las clases bajas o más vulnerables. Me refiero a su opción de Javier de estar con los pobres, los enfermos, los presos, los esclavos, las mujeres de todos los portugueses o de los nativos, que en aquel tiempo eran menos consideradas. Seguía aquí pautas a la exigencia de San Ignacio, que lo hizo antes personalmente y luego pidió a sus compañeros jesuitas. Y Javier lo hizo en París, en Venecia, en otros sitios de Italia, en el viaje en barco a India, en África, en ciudades de India e Indonesia, etc. En París Javier cambió de vida y dicha mudanza se notó en estos temas. En los años en que estuvo con sus compañeros en Italia, Ignacio les pidió a Javier y a los compañeros primeros dos cosas. Por un lado, una peregrinación en pobreza y por otro, trabajo en hospitales. Eran a modo de prueba. Hoy diríamos que tuvieron lugar como experiencia formativa. Es decir, su intención era hacerlo,
pero también probar a las personas y buscar algo que experimentaran, que les podía afectar humana y espiritualmente. Y son experiencias formativas que han estado en la historia de la compañía durante 5 siglos. Peregrinación en pobreza quiere decir caminar sin medios económicos pidiendo limosna. Estás a la intemperie, experimentas la pobreza, con ello la incomodidad, la inseguridad o la vulnerabilidad. Dependes de los demás, estás sin poder o autoridad. En estas circunstancias vives una experiencia personal que te hace confiar en Dios de otro modo, desde la impotencia, desde la pequeñez. También te conoces mejor, pues no estás atado a comodidades. Ves cómo reaccionas, cómo aguantas y sobre todo relativizas el valor del bienestar material en ti. Puedes pasar hambre, no tener refugio donde dormir, incluso puedes sentir humillación, desprecio, rechazo. Estás solo, eres débil e impotente, dependes de otros. Y así conoces esta faceta de la naturaleza humana y confías en Dios. Eso te relativiza tus gustos o caprichos personales o necesidades, te hace más sensible al que no tiene nada, al que es evitado o rechazado por la mayoría, por ser pobre. Es ocasión de crecer no solo en sobriedad, sino en solidaridad y en madurez. Bueno, esto lo practicaron los primeros jesuitas en su viaje de Venecia a Roma, cuando fueron a pedir permiso para ir a Tierra Santa y documentación para ser ordenados sacerdotes. Experimentaron la dureza de viajar sin dinero, de depender de otros, y Javier practicó algo que luego repetiría toda su vida: pedir limosna para los pobres, algo para él también. Por otro lado, antes de ir a India, estuvo casi un año en Portugal. Fue enviado a Lisboa a trabajar pastoralmente en la corte, ni más ni menos con las mayores autoridades del país. Pero Ignacio le solicitó una cosa más, que pidiera limosna para los pobres. Y eso hizo. No solo estar con la máxima autoridad, los de la corte, que se supone que económicamente estarían sobrados, sino acercarse a los pobres y pedir dinero para ellos. Eso le hacía estar en contacto con la cuestión social directamente. En aquel tiempo en Lisboa, el 10-11% eran esclavos de otras razas que venían de colonias y hacían los trabajos más abyectos, más despreciables. Y esto hizo toda su vida en las ciudades en las que estuvo. Incluso al final, en sus últimos meses de vida en Shaanxiang, en China, también pidió limosna, pero para él mismo, porque se quedó solo, no tenía nada. El otro experimento, por decirlo así, de la tradición jesuita es el trabajo en hospitales. Evidentemente hace su servicio acompañando en sus necesidades a personas con poca salud, pero como experiencia formativa te sirve para acercarte al dolor humano de las personas en carne y hueso que están sufriendo mucho. Es lo más duro que hay, la desesperación por falta de salud, como todos conocemos cuando cuidamos mayores. Los enfermos eran las personas más pobres que había, ahora también, pero antes estaban todavía más abandonados. Además, se trataba de servir a los pobres enfermos en los oficios más bajos y más humildes, es decir, las tareas menos reconocidas socialmente y que más duras o incómodas resultan. Siempre hay tareas exitosas o bonitas o que te gustan. Aquí se pide que elijas lo que no quiere hacer nadie, o sucio, o cansino, o desagradable. Estar con la persona que sufre te conmueve, te pone en crisis. ¿Por qué esta es o esa tan mal? Yo también. Pues no solo por hacer tareas, sino estar con personas. Si encima pretendes querer a esas personas que ayudas y están socialmente tan desfavorecidas, te cuestionan muchas cosas. Y aprendes a acercarte gratuitamente por amor, por servicio. Entonces ver la vida, la sociedad, el trabajo, la pastoral, desde los que tienen poco, muy poco, es cuestionante y es transformador, que es lo que se pretende. Es una prueba, te educa el gusto. Es un medio ignaciano jesuita para aprender, para cambiar y crecer, humana y espiritualmente. No piensa igual el que está instalado, vive con seguridad, tiene recursos materiales, humanos, que la persona a la que le falta todo esto. Para ser inclusivo hay que acercarse a los excluidos y pensar desde ellos.
Lo mismo cuando hablamos de víctimas, por maltrato, por terrorismo, por cualquier discriminación que sea. Con todo esto Javier cambió y optó por vivir muchas veces con los pobres y enfermos, aprendió a ser incluyente, cuando podía dormir pegado al enfermo que estaba más grave y en peores condiciones, para atenderle si había alguna urgencia. Si Javier visitara alguna ciudad en un viaje, no diría: ¿dónde está la cafetería más bonita? Probablemente diría: ¿dónde viven los más pobres? Esto se llama educar la sensibilidad. Además de esta peregrinación y este estar con enfermos, se dio cuenta Javier de una cosa. Eso que hacía de estar con los más pobres le daba autoridad moral en otros temas. No es que lo hiciera por quedar bien, se supone que lo haría por espíritu de solidaridad, de entrega a los demás, de sentir que Dios le llamaba a ello, de compartir la vida y la fe, sentir que Dios está en los que sufren, y también porque lo pidió San Ignacio. Ignacio muchas veces en su vida pidió dinero para los pobres y repartir dinero a los pobres, estaba con ellos. Eso le daba una perspectiva de la vida y de la sociedad distinta de la de estar solo con los que están bien o los poderosos o los profesionales instalados. Y unido a este tema, Javier comenzó a utilizar una expresión: pensar a buena parte. Me explico, pensar a buena parte. Es decir, cuando alguien dice algo, el que le oye lo entiende como quiere. Es decir, hacer caso o no, estar de acuerdo o no, interpretarlo o tomarlo como quiere. Nadie tiene por qué hacer caso cuando otro le habla o le predica. Cada uno interpreta las cosas a su modo. Y Javier se da cuenta de que, lejos de generar escándalos, ese trabajo con los pobres hace que ganen autoridad moral ante la gente y le hagan más caso. En sus palabras, ayuda a interpretar a buena parte. Interpretar o pensar a buena parte. Es decir, entender las cosas como Javier, como él quiere que las entienda. A un jesuita al que le da un destino nuevo, le dice, sobre todo al comienzo, que haga actos de humildad. Y así la gente estará buenas con él. Le dice: sobre todo os encomiendo, por amor y servicio a Dios nuestro Señor, que os guardéis de escándalos, lo que evitaréis si el pueblo viera en vos mucha humildad. Los principios habéis de trabajar mucho en todas obras bajas y humildes, porque de esta manera estará bien el pueblo con vos, y ganada la voluntad del pueblo, las cosas que hicieres siempre las irán interpretando a buena parte, principalmente cuando os vieren perseverar de bien en mejor. Por otro lado, el dinero es siempre motivo de tentación. Puede ser causa de escándalo. Javier le dice a un compañero jesuita que los temas de dinero los lleven los laicos de la misericordia. La misericordia era entonces una especie de caritas de ahora. Entonces decía misericordia. Entonces le dice al jesuita: los temas de dinero no los lleves tú, que lo lleven otros. No quiere que haya sospechas o escándalos para los jesuitas. Además, también señala que interpretarán las cosas a buena parte si estás limpio de sospechas en temas económicos. Dice así la cita: la limosna que a estos habéis de dar, dadla a la misericordia, y ella la dispensará a los pobres más necesitados y conocidos. Eso por muchas causas, entre ellas para evitar sospechas y escándalos de los hombres, que recibís dinero y limosnas, y que de los podéis aprovechar. Pero cuando los hombres están tentados, interpretan las cosas a veces a mala parte, en vez de a buena parte. Y para evitar este inconveniente es bueno remitir todas las limosnas a la misericordia. En resumen, Javier decía que primero hay que ganarse a la gente. Y en tema de dinero, cuidado, la gente sospecha y se pone a pensar a mala parte. Javier veía que ese solidario era bueno para que luego la gente le hiciera más caso. Veía a Javier que tenía cierta autoridad y que tomaban a bien lo que decía. Pero recuerda que de entrada nadie te hace caso necesariamente a lo que dices, porque cada uno interpreta todo su modo. En esta línea de lo que hacía, otro caso más, también escribe un jesuita que era el superior de la comunidad en una ciudad, diciéndole que haga algo parecido. Si quieres que te hagan caso, estate con los pobres. Además de estas cuestiones de dinero y de pobreza o atender a enfermos y presos, Javier también fue más allá del grupo de funcionarios y mercantes portugueses e hizo pastoral con otros grupos, en concreto esclavos y mujeres que estaban menos atendidas. Lo hizo el primero y luego lo pidió a los suyos.
En un caso le pide a un jesuita predicar los domingos de fiestas a los portugueses y después de comer a los esclavos y esclavas sobre los artículos de la fe, y un día a la semana atender a las mujeres e hijas de los portugueses. Es un caso en que nombra a un jesuita superior, le recomienda que haga lo humilde y también que predique él personalmente a unos y otros. Las cosas bajas y humildes tendréis grande prontitud en hacerlas, para adquirir humildad y crecer en ellas. De manera que tendréis cuidado de enseñar vos mismo las oraciones a los hijos de los portugueses y esclavos y esclavas. No confiéis a otro este cargo, pues edifican mucho las personas que os lo ven hacer, y la gente acude más a oír y aprender la doctrina cristiana. Así que pide predicar a las mujeres, enseñar la doctrina cristiana a los hijos e hijas y a todos los esclavos y esclavas de la manera que hacía Javier. A los laicos que hacen ejercicios espirituales les propone como tarea, dice, servir en el hospital, visitar al hospital en la cárcel y servirlos, o en alguna cosa de la casa de misericordia, digamos, en Cáritas. Hau da eta zer ikasten dugu guztionetatik. Xabier klase ezberdinetako jendearengana hurbiltzen dela ikusi dugu, ez soilik herrialde eta erlijio eta kultura ezberdin batekoak, pobre, gaixo eta kartzelen zeuden jendearekin ere egon zen. Hau bi gauzarako gonbidapena da. Batetik pertsona ezagunetatik haratago joan eta inklusibo izan, eta Elizarentzat mentralitate ireki eta mezua modu zabalago edo katoliko batean birpentsatu. De todo esto que aprendemos, hemos visto que Javier se acerca a las personas de distinta clase, se hace todo a todos, eso que decía el interclasismo, no solo va de modo pionero y arriesgado a países distintos, con personas de religiones y culturas distintas, sino que en las distintas ciudades y hasta en los mismos barcos en los que viajó, se fijaba en pobres, presos y enfermos. Y hacía pastoral no solo a los medionobles portugueses o funcionarios instalados, sino a otros grupos que muchas veces estaban más alejados de la Iglesia. Y esto es una invitación a dos cosas. Por un lado, estar siempre abierto a las personas y grupos más allá de los conocidos. Los empresarios tenderos lo harán para conseguir más clientes, está bien, pero la Iglesia es para extender el mensaje. Y con la teología actual, por creer también que se aprende de otros. Que el mensaje es incompleto si no es inclusivo. Lo de católico es una aspiración a ser universal, no para imponer a todo el mundo una cosa concreta de nuestra cultura. Es más bien para tener en toda una perspectiva más universal. Y también es una llamada, lo que vemos hoy, a pensar que Dios está en los márgenes, en personas más sufrientes, más pobres, y también está en las otras formas de pensar, lo cual es más difícil de aceptar. Abrirse a otros es difícil, pero da buen resultado, pues renueva el mensaje. ¿Y qué es ese? Terminamos puestos de pie con una oración. Señor, te damos gracias por lo que aprendemos de los que son distintos a nosotros, por lo que otros nos inspiran, nos enseñan y nos enriquecen. Señor, agradecemos el testimonio de tanta gente buena y solidaria que nos edifica. Agradecemos que la catolicidad de la Iglesia nos abra horizontes y nos enriquezca. Dios nuestro, danos fuerza para atender a los enfermos, presos y pobres, que sepamos compartir nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos. Dios nuestro, que ayudemos a que la sociedad tenga leyes inclusivas, que seamos interiormente libres para verte en los que más lo necesitan. Amén. Y continuamos con la oración de la novena de la gracia. Tenéis en los bancos para poder rezarla juntos de manera dialogada. Atraídos por tu figura y confiados en tu intercesión, acudimos de nuevo a ti, Francisco de Javier. Queremos hacer todas las gracias contigo, oh Dios, porque quiso ser el centro de tu vida y hacer de ti el gran apóstol de los tiempos modernos. Alcánzanos de él, en primer lugar,
lugar, la gracia por excelencia de amarle también nosotros, con todo el corazón, y ser testigos de Cristo con la palabra y la vida. Y además, si es para tu gloria y en nuestra gracia particular que pedimos en esta reunión. Pues presentamos nuestras peticiones y necesidades en la confianza de que Dios nuestro Padre nos escuche. Para que la Iglesia continúe trabajando en la misión de Cristo, sanando a los enfermos, rompiendo cadenas, siendo compasivos y cariñosos con los más débiles y pobres, roguemos al Señor. Jesús nos enseña a acudir con confianza a Dios nuestro Padre, para que con humildad seamos conscientes de que necesitamos la ayuda del Señor para caminar siguiendo a Jesús. Roguemos al Señor. Pedimos por tantos refugiados e inmigrantes que buscan un lugar donde poder vivir y no se sientan excluidos, y todos colaboremos en la acogida y en la integración de todos. Roguemos al Señor. Para que Cristo sea en nuestra vida el centro, como lo fue de San Francisco Javier, y nos anime a ser testigos auténticos del Evangelio, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestra intervención particular. Roguemos al Señor. Eterno Dios, creador de todas las cosas, acordaos, Padre Celestial, que vuestro Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre, reveló tu amor inmenso. Compartido por vuestras generaciones de vuestros escogidos los santos, y de la Iglesia, esposa definitiva de vuestro mismo Hijo, acordaos de vuestra misericordia. Y haz que todos conozcan al que enviaste, Jesucristo, Hijo vuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra. Por el cual somos salvados, y a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier. Infúndenos de los poderosos y haga que la Iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco Javier. Y cantamos el tantum ergo sacramento.
Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y terminamos esta novena con el canto, el himno a San Francisco Javier. Simplemente recuerdo que se puede adorar la reliquia sin necesidad de besarla. Viva